Dios les bendiga grandemente. Bendito sea Dios. Qué bueno que usted está conectado a esta hora, dedicándole tiempo al Dios del cielo. Y qué bueno que puede ser usted estar allí en su casa, listo y presto para escuchar y aprender más y más de Dios. Mis amados, estamos viviendo tiempos bien difíciles. La Biblia dice que la noche está avanzada. La palabra de Dios dice que los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos aprovechar bien el tiempo, dice la palabra. Y debemos aprender, estudiar y conocer al Dios del cielo. Es imposible amar a alguien que no se conoce. Y solo es posible conocer al Dios del cielo a través de su bendita palabra. Hoy tenemos un tema importante, de mucho debate, genera acalorados enfrentamientos entre personas a favor y en personas en contra. Y he titulado este tema como la teología infernal, una teología infernal. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado sobre la muy conocida y muy famosa teología Kerr. Esta teología Kerr es importante que usted la escuche, entienda, sepa de qué se trata, qué busca, porque lamentablemente esta teología se está metiendo dentro de las iglesias y está contaminando la enseñanza y está torciendo, pervirtiendo lo que dice la bendita palabra de Dios. Esta teología Kerr también se conoce como la teología de la liberación Kerr. Así también se conoce, no como teología de la liberación, porque la teología de la liberación es la que habla promueve el feminismo, ¿no? Se conoce como teología de la liberación Kerr. Pero, ¿qué es esta teología? Ponga usted, por favor, preste mucha atención. Yo sé que este tema a usted le va a llamar la atención, le va a interesar y le va a servir no solo para usted, le va a servir para sus hijos, le va a servir para sus sobrinos, le va a servir para ayudar y orientar a otras personas con respecto a este tema. La teología Kerr es la teología que podemos decir es el conjunto de normas, principios, preceptos y filosofías que argumentan que la sexualidad no está sujeta a definiciones teológicas y mucho menos biológicas. Ojo con eso. Las personas que promueven este tipo de teología argumentan que la homosexualidad está sujeta a la construcción cultural de cada sociedad y en ese sentido varía la sexualidad. Igualmente pretenden demostrar a través de la misma Biblia que no solo la homosexualidad es aceptada por Dios, sino también la bisexualidad. Esta teología Kerr es la teología que ahora están utilizando para pararse en muchos púlpitos, iglesias, pastores, rabinos, etcétera, y justificar
a través de la Biblia, supuestamente, que Dios está a favor de la homosexualidad y de la bisexualidad y de cuanta inclinación sexual se pueda llegar a mencionar. Hasta ahí tenemos claro qué es la teología queer. Seguramente muchos de ustedes no habían escuchado este término, pero este movimiento está muy de moda y lamentablemente está muy de moda eh, a través de la misma iglesia. Ustedes saben cuál es el símbolo de el símbolo del movimiento LGTBIQ+. ¿Cuál es el símbolo que los representa a ellos? El ícono que los representa a ellos. Una bandera, el arco iris no. Una bandera con diferentes colores que ellos pretenden que sea el arco iris, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los orígenes. Ya tenemos claro qué es esta teología queer. Es la teología que dice que la sexualidad no está determinada por nada de la creación ni por nada biológico, sino que simplemente es la construcción, es el resultado de una construcción social. ¿Listos? En ese sentido es que esta teología se mueve. Ustedes saben que ese movimiento se llama LGTBI y termina con la Q más. Algunos dicen LGTBIQ. Entonces, ¿escuchan bien? Ese LGTBIQ más incluye totalmente a toda inclinación sexual que sea diferente a hombre, mujer. Hombre, mujer. Pero miremos un poco más con respecto a este tema de los orígenes de esta teología para que nosotros entendamos un poco mejor. Esto tiene un nacimiento en la filosofía con un reconocido filósofo conocido como Michel Foucault. Él escribió algún día haciendo una crítica a la identidad de solo o identificación de solo dos géneros, hombre-mujer, diciendo, oh príncipes de la ciencia, químicos preclaros, cuyos nombres resuenan en el mundo, analizar pues, si es posible, todos los dolores que me han abrazado, que han devorado este corazón hasta sus últimas fibras, todas esas lágrimas ardientes que lo han ahogado, que lo han sofocado bajo opresiones salvajes. Y cito este pensamiento de Michel Foucault porque a partir de este pensamiento empezó a establecer en sus escritos y en sus disertaciones y en sus ensayos que la manifestación de la sexualidad simplemente como hombre-mujer no era más que el fruto de una opresión salvaje por parte del gobierno, por parte de la sociedad, por parte de los individuos que cerrados de mente se negaban a aceptar la posibilidad de existencia de otros o de otras manifestaciones sexuales. Ahora, como parte de los movimientos culturales dentro del contexto posmoderno, a partir de la década de 1990, la teoría queer, porque esto no inició como una teología, esto inició, repito, como una filosofía construida no solo por filósofos, sino también por psicólogos ateos. La teología queer surge como una elaboración teórica de todo aquello que se aparta de la norma sexual. Es decir, los revolucionarios en cuanto a este tema de la sexualidad toman una palabra inglesa, que es la palabra queer,
que representa en realidad un insulto para todo aquel que manifestaba una inclinación sexual diferente a la de hombre-mujer. De esta manera, esta teoría viene a resignificar ese insulto, reafirmando que la opinión sexual distinta es un derecho humano. Y a partir de esta década, de la década de los 90, empieza a coger muchísima fuerza la resignificación sexual que se le empezó a dar a lo que es macho-hembra. Pero miremos un poco lo que significaba en su origen esta palabra inglesa queer. Como sustantivo, significa maricón, homosexual, gay. Y se le ha adjudicado o se utilizaba culturalmente como una falta de decencia y se le ha utilizado de forma despectiva y se utilizaba para señalar algo como anormal en sus orientaciones lésbicas o gays. Como un verbo transitivo, la palabra queer expresa la idea de desestabilizar, perturbar, jorobar. Jorobar en términos ingleses es lo que diríamos nosotros en términos latinos joder, molestar, alterar. Entonces, lo queer se apoya en la noción de desestabilizar normas que son supuestamente fijas. Y como adjetivo, la palabra queer significa raro, torcido, extraño. Cuando nosotros estudiamos, investigamos la historia, esta teoría queer, los revolucionarios sexuales que vinieron a decirnos, eureka, hemos descubierto y hemos encontrado un nuevo enfoque con respecto a la sexualidad. Entonces ellos, de una manera déspota, de una manera cínica, lo que hacen es tomar este término inglés que es ofensivo para describir su nueva teoría, que después lo toman gente que dice ser creyente y hacen de todo eso una teología de la liberación queer, y eso es lo que se está predicando, y ya ustedes entienden mejor el video que se les envió, donde este señor toma la Biblia y explica y justifica aparentemente la bisexualidad del rey David. Entonces, con esta teoría queer, que la han convertido en teología, porque han tomado la Biblia para coger versículos, explicarlos y supuestamente decir, mire, la Biblia apoya la homosexualidad, la Biblia apoya la bisexualidad. Entonces, estos personajes han entrado a pervertir la palabra de Dios. Escuche esto. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, escribió un libro que se llama 3 ensayos de teoría sexual. Y en este libro, de manera resumida, él afirma que la sexualidad y el sexo no tienen nada que ver con un hecho natural ni creacional, sino que es el fruto de una construcción social. Y en ese sentido, la manifestación de la sexualidad del ser humano está condicionada por el entorno sexual. ¿Entiende usted mejor por qué ahora muchos homosexuales, una nefasta ministra de Educación, a ver quién se acuerda del nombre de esta señora nefastísima que es lesbiana, trató de meterle un gol a Colombia, Gina Parodi, trató de meterle un gol a Colombia siendo ministra de Educación, donde pretendió que en los colegios del país se tenía que implementar la enseñanza de la libertad a los niños de escoger su sexo.
Usted sabía que hay hospitales en el mundo donde cuando nace un niño está prohibido que el médico diga es niño o es niña. Supo la noticia hace poco de un docente aquí en Colombia, creo que fue, ustedes me corrigen, que por mencionar en una clase de biología que habían dos sexos, hombre o mujer, lo echaron, lo despidieron. ¿Sabía usted que la predicación de la palabra en muchos países es vigilada y que pastor que se atreva o sacerdote católico que se atrevan a decir que existe solo dos sexos pueden terminar en la cárcel? ¿Les pueden cerrar las iglesias? Ese es el mundo en el que estamos, mis amados hermanos. Hace un rato hablaba con unos familiares y yo les decía, la segunda venida del Señor está muy cerca. El mundo está distraído. El mundo está distraído en darse gusto y en vivir como quieren y no quieren saber de Dios. Pero lo más grave de esto es que muchos han tomado la Biblia para torcerla totalmente y sacarla de contexto. Este filósofo Michel Foucault decía que la sexualidad no es más que el resultado de un ejercicio de poder social. Y que si un niño es hombre es porque lo han inducido. Y que si una niña es mujer es porque la han inducido. Porque en esta teoría Kerr y en esta teología nos están enseñando ahora que usted, a pesar de tener pene y biológicamente estar diseñado para ser un hombre, un varón, usted puede escoger ser otra cosa totalmente. Lo que tenemos en virtud del reclamo de los derechos es una esquizofrenia social donde la gente enloquecida e influenciada por demonios en su mente están llegando a extremos que nunca se vieron en Sodoma y en Gomorra, dos ciudades caracterizadas por el desenfreno sexual y la perdición. Hoy tenemos gente que literalmente está ya no diciendo yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Tenemos gente que está diciendo ser un perro atrapado en el cuerpo de una mujer o un gato o un caballo. Y esto no es más que el reflejo de una esquizofrenia social en la que el ser humano ha caído, ha entrado por causa de no tener en cuenta la bendita palabra del Dios del cielo. En esta teoría Kerr y en esta teología Kerr no hay lugar para el creacionismo bíblico. Es decir, quienes promueven este tipo de teología literalmente no creen y no aceptan la creación de Dios. Por supuesto, desconocen la palabra, pero tenemos gente completamente desfasada y equivocada, como este, entre comillas, rabino, que es colombiano, no es judío, que hacen parte de un movimiento y de un grupo de personas que están entrando con Biblia en mano a confundir a los creyentes. Descrestan porque leen en griego, descrestan porque leen en hebreo, descrestan porque conocen la Biblia muy bien, la memorizan, pero no la entienden, entonces la tuercen. Bueno, por un lado tenemos entonces el construccionismo y por otro lado tenemos el esencialismo. El esencialismo sostiene que la sexualidad es independiente de cultura, de tradiciones
y de contexto histórico-cultural. Repito, el esencialismo sostiene que la sexualidad es independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de cultura, tradiciones y contexto histórico-cultural. Eso dice el esencialismo, es decir, el esencialismo está a favor de la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es, escuche, esa corriente filosófica que acepta que Dios nos dio una esencia. Un hombre, un ser humano que nace con un pene y características de hombre, fisiológicas, biológicas, etcétera, esa es su esencia. Y que esa esencia no está condicionada a una expresión cultural. Es decir, si usted nació hombre, es hombre y se va a morir hombre hasta el día en que muera. En otras palabras, usted no puede escoger el sexo. Lo que hoy nos están enseñando es que el sexo yo lo puedo escoger y que la manifestación de mi sexualidad yo la puedo escoger. Bueno, los que han construido y están trabajando en esta teología queer están tomando la Biblia para justificar la homosexualidad y la bisexualidad con un interés cerrado y egoísta y una pésima exégesis y una pésima interpretación de la palabra. Se están parando a decir con unos pocos versículos que Dios hizo homosexuales y bisexuales. Entonces, por un lado tenemos el esencialismo. Por otro lado tenemos el construccionismo. El construccionismo es lo que promueve esta teoría queer, donde dicen que la sexualidad es fruto de la construcción de paradigmas impuestos histórico-culturalmente hablando. Es decir, ellos dicen que hemos sido engañados durante 19 siglos y medio, porque este movimiento no tiene un poco más de 50 años, no tiene más tiempo. Estas personas que están promoviendo este movimiento se están parando a decirle al mundo hoy, durante 19 siglos y medio, todos hemos estado equivocados pensando que solo hay dos sexos. Y eso es el fruto de una construcción social, paradigmas impuestos y una presión bestial, como lo dice el señor Michel Foucault. Ellos sostienen que la homosexualidad no es un invento, que la homosexualidad es el fruto y la bisexualidad es el fruto de literalmente entrar a expresar sus derechos como usted quiere. Y ellos no hablan de homosexualidad, ellos hablan de prácticas homoheréticas. Prácticas homoheréticas. Y sostienen que dichas prácticas no definen su identidad de género. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? Para poder dilucidar este tema no nos va a alcanzar el tiempo hoy. Por eso hoy es la primera enseñanza de una serie que vamos a estar dando. Para nosotros definir correctamente qué sucede y entender lo que Dios dice a través de la palabra, pues debemos estudiarla y hacer una aproximación a la Biblia sin intereses.
sin subjetividades. Entonces, tenemos que mirar en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, donde Dios establece el propósito de Dios para el matrimonio. Y el Señor establece claramente que para que haya un matrimonio válido, aceptado delante de Dios, se requiere de un hombre y de una mujer. Esto habla de una expresión exclusivamente heterosexual, hombre, mujer. Bueno, tenemos aquí 5 razones por las que podemos afirmar esto. Primera razón, la manera en que fue creada la mujer indica que ella es el complemento del hombre, lo cual Dios había planeado. Los homosexuales sostienen que ellos también se complementan, sí, pero hablan de un complemento emocional, psicológico. Por supuesto, ellos en su argumentación sostienen que también tienen un complemento sexual, algo completamente ridículo a la luz de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 21, vemos que Dios toma algo del hombre, una de sus costillas, con el fin de hacerle una ayuda idónea. Eso está en el verso 18. Y luego en el versículo 22 enfatiza que la mujer no fue formada del aire, del polvo, ni de la tierra, sino de la costilla que Dios le había quitado al hombre. Lo que hace única a la mujer es que ella es como el hombre. Esto declara es un compromiso de pacto, carne de mi carne, hueso de mis huesos, pero a la misma vez se diferencia de Adán. El texto marca aquí una diferencia entre igualdad y distinción, es decir, igualdad y diferencia. Bueno, en segundo lugar, la naturaleza de la unión en una carne presupone 2 personas del sexo opuesto. La frase una carne habla de intimidad sexual complementaria perfectamente. Otra vez. Y serán una sola carne. Esa expresión habla de una intimidad sexual complementaria perfectamente. Algo que no puede tener un homosexual. Una pareja entre 2 mujeres, una pareja entre 2 hombres, no puede tener este complemento perfecto. Y le voy a poner un ejemplo. Yo conozco a alguien, bueno, y pueda que usted también conozca a tanta gente que tenemos hoy día. Yo conozco a alguien que decidió casarse con una muchacha, una mujer que decide casarse con una muchacha, pero ellas dos deciden tener un hijo. Esa intimidad sexual que estas 2 mujeres tienen no les permite, escuche, tener una intimidad sexual perfecta complementariamente, porque ellas no se pueden embarazar entre ellas. Entonces, viajaron a Estados Unidos, le hicieron un proceso in vitro a una de ellas, una inseminación, y por supuesto quedó embarazada. Ella fue y compró en un banco de esperma de la mejor calidad, porque ahora lo venden, y quedó embarazada. Y vive su embarazo durante 9 meses. Y nace una niña. Y esa niña tiene mamá. Por ningún lado tiene un papá, o no sé cómo estas personas manejen ese tema. Pero esto es una completa perversión a la creación del Dios del cielo. En tercer lugar, solo 2 personas del sexo opuesto
pueden cumplir con propósitos procreadores del matrimonio. Solo dos personas del sexo opuesto pueden cumplir con el propósito de procrear. No, pastor, pero ahora está la tecnología. Sí, la tecnología in vitro, la inseminación y todo este tema ha permitido que eso sea posible hoy, la tecnología. Pero si eso no existiera, sería imposible, hermano. En cuarto lugar, Jesús mismo reafirma la normatividad del relato de Génesis. ¿Por qué razón? Cuando le pidieron al Señor Jesús que se pronunciara acerca del debate judío sobre el divorcio, si el divorcio era permitido por cualquier causa o solo por un pecado sexual, Jesús lo que hace es desautorizar el divorcio. Y él dice, el divorcio solo es posible bajo una causa y es por inmoralidad sexual. Ahora, al plantear este punto de vista, el Señor Jesucristo lo que hace es recordarle a quienes le escuchaban en ese momento el principio del Creador, que Dios hizo al ser humano, hombre y mujer. Y él mismo luego cita a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y en quinto lugar, el matrimonio como símbolo divino, histórico y redentivo en la Biblia, solo funciona si la pareja es un par complementario en todas las áreas. Si nosotros queremos empezar a estudiar y a profundizar más en este tema, debemos irnos a estudiar en Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 la Biblia nos narra que Dios hizo llover fuego y azufre sobre dos ciudades infames, Sodoma y Gomorra, y las castigó por causa de su maldad. Y en todo el resto del Antiguo Testamento y para todos los creyentes hasta el día de hoy, Sodoma y Gomorra son símbolo, sinónimo de pecado extremo. Son símbolo de juicio divino. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se refiere a menudo a Sodoma y a Gomorra en un esfuerzo por advertir a la gente la inminente ira de Dios y la dureza de sus corazones. Mis amados en Cristo, esta teología Kerr está confundiendo a mucha gente hoy. Esta teología Kerr se ha metido para invadir las iglesias. Muchos pastores están cediendo ante la presión social y ante el miedo y el temor de ser apresados, perseguidos, atacados, criticados, impopulares, y están cediendo y están aceptando y están relajando el mensaje. Pero cuando usted va a la palabra es clara. Mucho pastor gay, mucho rabino gay, muchas mujeres lesbianas que ahora se jactan de ser pastoras, que claramente no las puso Dios, se nombraron ellas mismas, ellos mismos se nombraron. Y están atrayendo por miles a personas que están en una condición de pecado. Ahora, por hablar de este tema, nos están diciendo homofóbicos, nos están diciendo intolerantes, nos están diciendo gente de mente cerrada. Tienen que ser tolerantes a la diversidad sexual. Y yo no tengo bronca con absolutamente nadie. Yo no tengo bronca con un homosexual. Yo no tengo bronca con una lesbiana. Yo no tengo bronca con un bisexual
transexual, pansexual y todo lo que se han inventado. Yo no tengo bronca con nadie y no tengo por qué tenerla. Lo que yo sí tengo es un mensaje bíblico que tengo que compartir, un mensaje bíblico que tengo que dar y lo tengo que dar con la responsabilidad que Dios exige dar, y es hablar la bendita palabra de Dios. Ahora, cuando usted estudia Génesis, no vamos a hablar de Génesis en profundidad. Yo lo quiero invitar a usted a que estudie ese capítulo de Génesis. Usted encuentra una historia que es horrorosa, porque dos extraños llegan a esta ciudad, que son ángeles, se encuentran con Lot a las puertas de Sodoma, y Lot los convence de que se queden con él en su casa, y después de que ellos comieron y ya se disponían a irse para ir a dormir, los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, rodean la casa de Lot y exigen tener sexo con ellos. Hasta ahí le dejo la historia, usted sígala leyendo y estúdiela y reflexionemos. En el libro de Levítico hay dos versículos que no son muy conocidos y cuyos teólogos de la teología queer y aquellos promotores de la homosexualidad y la bisexualidad no mencionan mucho. El primero es Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Tome nota. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Y el segundo es Levítico, capítulo 20, versículo 13. Tome nota de esos dos versículos y por favor acompáñeme a la palabra a buscarlos para que usted mismo con sus ojos lo pueda leer. Unos segundos para que encuentre Levítico. ¿Listos? Levíticos capítulo 18, versículo 22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Creo que el versículo es muy claro y no necesita ninguna interpretación. Otra vez. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. ¿A quién está hablando? A los hombres, a los varones. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Y en Levítico 20:13 dice: si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. ¿Lo puede ver? Bueno, no nos debe sorprender que estos dos versículos hayan generado mucha controversia en años recientes y en particular hay dos preguntas que tenemos que responder acerca de estas prohibiciones. La primera, ¿cuál es el pecado que realmente se está prohibiendo aquí? En Levítico 18, 22 y 20:13. Y la segunda, ¿estos mandamientos tienen relevancia para los creyentes hoy día, siglo XXI? Porque esto fue bajo el antiguo pacto, entonces de ahí se agarran, es que ahora estamos bajo la gracia y tenemos el derecho de expresarnos como queremos y como sentimos, porque lo importante es el amor. Y usted ve a muchos predicadores que cuando les preguntan por la homosexualidad, responden como quien camina entre huevos para no ofender a nadie. Tienen un cuidado para no ofender absolutamente a nadie. Bueno, quiero decirle algo. Aquellas personas que dicen que estos dos versículos ya están derrogados,
Para aquellos que dicen que esto es Antiguo Testamento y que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y que estas fueron leyes dadas únicamente al pueblo de Israel, les voy a decir varias cosas. La primera, y yo les pregunto a ustedes si me van a ayudar. ¿La Biblia habla de santidad? ¿La palabra santidad se encuentra en la Biblia? La respuesta es sí. Sí. Otra pregunta. ¿La palabra santidad la encontramos en el Antiguo Testamento? Santidad, santo. ¿Está en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. ¿Encontramos esa palabra santidad o santo en el Nuevo? Sí. Bueno, escuche esto. La palabra santidad o santo aparece 87 veces en el libro de Levítico, porque la santidad es un tema global en la Biblia. Todo el sistema de adoración de Israel asumía la santidad de Dios como su punto de partida. Santidad no como perfección, santidad como apartados para Dios. El verdadero creyente, aquel que es salvo, ya no vive como le parece, vive como Dios dice, como Dios manda. Tenemos personas santas en Levítico, con vestiduras santas, en una tierra santa que era Canaán, en un lugar santo que era el tabernáculo, empleando utensilios santos y objetos santos, celebrando días santos, viviendo guiados por una ley santa, para que pudieran ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo le digo, ¿en dónde dice que somos real sacerdocio y nación santa, nosotros, los creyentes? Bueno, en la mitad, en la segunda mitad de Levítico, a partir del capítulo 17 en adelante, se encuentra algo que los teólogos de sana doctrina han llamado el código de santidad, porque detalla de manera muy desmenuzada cómo debían vivir los israelitas como pueblo de Dios. Y en Levítico capítulo 19, versículo 2, da la orden el Señor y la motivación de fondo cuando dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Mis amados, nosotros no podemos tomar la Biblia, como están haciendo todos estos personajes, para coger la Biblia, así la lean en griego y en hebreo, y la lean al derecho y al revés, y usted les vea la kipá puesta en la cabeza, y les vea como acento extranjero, hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Se están engañando y están engañando a mucha gente, pero nosotros nos tenemos que parar sobre la sana doctrina y ver qué es lo que dice el Señor. El capítulo 18 de Levítico trata de la santidad en relación con la familia y la actividad sexual, pero nos da reglas básicas. Por ejemplo, practicar el incesto es malo. Acostarse con la mujer de otro es malo. Entrar en contacto con la impureza menstrual es malo. Adulterar es malo. Fornicar es malo. Matar a nuestros hijos es malo. Practicar el sexo homosexual es malo. Practicar la bestialidad o lo que hoy llamamos bestialismo es malo. Y si el pueblo de Dios practicaba este tipo de cosas, sería vomitado de la tierra, tal como sucedió con muchas naciones. Ahora, la santidad en la sexualidad se ha vuelto relativa. El relativismo ha llegado para quedarse como un cáncer cuando hace metástasis. Todo es relativo. Decida qué quiere ser. Señor médico, si nace un niño que tiene un pene, no le puede decir niño. Entonces dígale producto humano con pene
o producto humano con vagina. Y deje que ni siquiera sean los padres, sino que ese mismo ser decida qué quiere ser. Esta era una de las cosas que la señora Parodi, entre muchas otras, quería imponer en las escuelas y empezarle a decir a los niños: ustedes han sido engañados durante toda su vida. Los que creen ser niños porque tienen pene están equivocados. Y los que creen ser niñas por tener vagina están equivocados. Eso es simplemente fruto de un maltrato social del que ustedes han sido víctimas. A partir de hoy, reflexionen y replanteen qué quieren ser. Esta es la cruda realidad que nos estamos encontrando, y este es el cuidado que debemos tener con nuestros hijos, con nuestros familiares, y como padres de familia tenemos que abrir nuestros ojos y pararnos firmes en la palabra. La Biblia no tiene letra menuda. Escuche, la Biblia no tiene letra menuda y la Biblia no tiene asteriscos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el Señor habla de manera tan clara como en estos dos versículos, y podemos mencionar muchísimos más y lo vamos a hablar, y dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es abominación. Ese versículo no tiene una letra menuda y tampoco tiene un asterisco. Donde usted va y mira allá letra chiquita, excepto en los casos en que una persona sienta que le gustan personas del mismo sexo, es aceptado por Dios. No, hermanos, Dios es claro en la manifestación de la sexualidad. Dios es profundamente claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hoy día, en el afán de justificar su pecado, están tratando de encontrar en la Biblia explicaciones donde no las hay. Por eso usted encuentra pastores, rabinos, sacerdotes, etcétera, que están diciendo que David, el rey David, y Jonatán fueron homosexuales y que ellos fueron amantes y que ellos se querían profundamente. Y en un ejercicio equivocado de hermenéutica y exégesis, leen la palabra de Dios y extraen lo que ellos quieren, manipulando la palabra y haciéndole creer a la gente que la Biblia está promoviendo la homosexualidad y la bisexualidad. ¿A qué extremo estamos llegando? ¿A qué extremos vamos a llegar? Bueno, la palabra de Dios no tiene asteriscos, no tiene letra menuda. Hay leyes en la Biblia claras en contra de la homosexualidad. Ahora, mire esto. Cuando entre los asirios y los hititas, los pueblos antiguos enemigos del pueblo de Israel, se condena la homosexualidad, se suele condenar en términos específicos. Por ejemplo, que un hombre viole a su hijo. Pero en Levítico no hay indicios de que solo estemos hablando de un acto específico. No. Cuando la Biblia habla de homosexualidad, está hablando de una condición en la que usted busca tener contacto con personas del mismo sexo, ya sea emocionalmente para involucrarse con ellas o sexualmente. ¿Es la palabra relevante hoy? ¿Son estos versículos de Levítico relevantes? Levítico 18:22 y 20:13 ¿son relevantes? Por supuesto que son relevantes.
y son relevantes más que nunca. Hay 6 razones por las que son relevantes. 6 razones que vamos a mencionar en la próxima enseñanza que vamos a tener con respecto a este tema que va a ser en esta semana. Pero quiero cerrar diciéndoles lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios, acuérdese usted que la misma palabra, el mismo Dios del cielo dice que no todos son creyentes verdaderos. El mundo está lleno de gente que grita a los 4 vientos ser creyentes. Pero dice la palabra que no todos son creyentes verdaderos delante de Dios. El Señor Jesucristo dice muy claro, ¿me amáis? Obedeced mis mandamientos. La única manera válida para Dios de demostrarle que le amamos es con obediencia y obediencia a su palabra. Ahora, este movimiento CARE está cobrando una fuerza impresionante, lo que está haciendo que la apostasía, la herejía en la iglesia esté aumentando cada día más. Y en ese sentido debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, y mantener nuestros principios firmes y no ceder ante la presión del mundo y no dejarnos intimidar. Dios nos ayude. Debemos proteger a nuestros hijos y estar celosos de ellos, aun cuando ya hayan salido de casa y sean mayores de edad, porque les puedo mencionar gente que aún casada y con hijos se han separado para irse con personas del mismo sexo, porque esa es la obra que el diablo está haciendo en la mente de la gente. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos guardes y que nos mantengas centrados en tu palabra. Que nos ayudes a mantenernos firmes en tu palabra. Que nos ayudes, bendito Dios del cielo, a predicar con valor tu palabra. Los días son malos, la noche está avanzada, la medianoche se acerca. Que como padres, como tíos, como primos, podamos estar vigilantes para que ningún familiar sea presa de todas estas herejías y estas infamias que se están diciendo y se están cometiendo en contra de la palabra. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, porque el diablo le está gritando a muchos que se aparten. El diablo le está gritando a muchos, no sigan, alrededor del mundo entero. Y mucha gente está claudicando. Y mucha gente se está dejando vencer, confundir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la sana doctrina, a tomar decisiones en el espíritu, a madurar y a crecer. Gracias, Padre. Y danos también la sabiduría para saber distinguir cuando vienen a decirnos cosas que aparentemente son bíblicas, pero no lo son. En el nombre poderoso de Cristo, gracias Dios. Amén y amén.